Bueno, el día de hoy yo voy a explicar la taxonomía y la evolución del caballo, que fue la especie que yo escogí para la presentación de la bimestral de biología de grado 11. A continuación vamos a comenzar con la evolución del caballo. Cabe aclarar que dentro de estas evoluciones que yo escogí hay muchísimas subdivisiones. Lo que pasa es que desde la una a la otra no hay muchos cambios ni físicos, ni en la alimentación, ni nada de esto, ni comportamentales. Sin embargo, los cambios que yo escogí cuando cambié de nombre científico al otro es donde se presentan los grandes cambios. Entonces vamos a comenzar con el Iracotherium, que es el primer registro fósil que se halló sobre esta especie, que apareció alrededor de hace 50 millones de años en el periodo del Eoceno. Sobre esta especie no se tiene mucho registro, pues lo poco que se sabe era de que su alimentación es herbívora, como se ha mantenido hasta el día de hoy. Una de estas subdivisiones que tuvo esta especie fue que su tamaño aumentó de 95 a 115 centímetros. Cuando acá dice adquirió un solo dedo, es que, como veremos después, la familia y el origen de esta especie se caracteriza por tener una pezuña con varias divisiones después que van a ir variando, después que serán dos cascos o serán tres cascos, irá cambiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto vino a variar mucho. ¿Por qué? Porque entre una especie y la otra cambiaban, a veces le salían dos dedos o tres dedos, de los cuales el primero era en punta y los otros dos parecían cascos. Bueno, entonces después se los iré explicando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta especie se ubicaba en Norteamérica y en Eurasia, pero en Eurasia era menor concentración. Lo que veremos que esto va a traer unas repercusiones. Em, Seguimos con la especie del Mesohippus, que apareció hace 40 millones de años en el periodo Oligoceno. Sobre esta especie y la anterior, cambia, como podemos ver en la imagen, un poco el rostro, un poco el tamaño del cuello, y sus patas, como podemos ver ahí, ya no son de un solo dedo, sino que son de tres dedos. Su tamaño se semejaba al de una gacela, como dice ahí, tenía tres dedos y dos en forma de casco. ¿Qué es lo que pasa? Para esto, como siempre lo hemos visto, no solo en esta especie, sino en muchas especies, era para en muchos casos defenderse o proteger sus patas, sus pezuñas de posibles piedras había en el camino. Eh, de esta especie, de la especie anterior a esta especie, lo que va a cambiar es que sus ojos se van a ubicar un poco más a los laterales de su cabeza. Aquí hay algo muy importante, y es que en Eurasia no se sabe por qué, por algún cambio climatológico, tal vez por algún ente externo, las especies en Eurasia se vieron muy reducidas, casi que extintas. Entonces después vamos a ver qué consecuencias trajo esto. Seguimos con la especie del Merichipus, que ya pues podemos ver que su tamaño aumentó. Hasta el momento era el equino más grande, o sea, es decir, de esta especie tiene el tamaño más grande. Esta especie apareció hace 15.9 millones de años. Em, Como vuelvo a decir, sus ojos se ubicaron un poco más a los lados de su cabeza. Algo muy importante también es que tal vez por factores climáticos y esto comenzó a salir más pelaje. Em, También pues podemos ver que es algo así como un pony, ¿no? Pero su tamaño ya de adulto era así como lo podemos ver en la foto. Seguimos con la penúltima gran evolución, que es el Pliupius, que es muy similar al caballo moderno que tenemos. Ya salió hace 2 millones de años en el Plioceno. Acá podemos ver que es el más similar al Equus, que es el caballo moderno, es el nombre científico del caballo moderno. Su pezuña solo poseía dos dedos, como al ver se fueron quitando. Obviamente estos cambios no eran de la noche a la mañana, ¿no? Sino que em, por diferentes factores se fueron variando entre dos, tres dedos, o como vemos ahorita que solo tienen un dedo, que lo conocemos como la pezuña normal. ¿Qué es lo que pasa? Que se creía que este era el antecesor original del caballo moderno, pero en su cráneo se encontraron unas profundas fosas nasales y sus dientes eran muy curvos como para ser el antecesor directo al Equus, em, al caballo moderno que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que no se ha encontrado, definitivamente se han encontrado muchas variaciones de este Pliopus, pero no se encontró el antecesor directo del Equus. Acá vemos algo muy importante, y es que de la ubicación ya
estos animales se trasladaron a Eurasia y a África en busca de tal vez alimentación, un mejor clima, supervivencia, ¿sí? Instinto de supervivencia tenían y pues en esta época no habían factores externos como los humanos que los obligaran a cambiar de clima, de ambiente como lo hacíamos anteriormente. Como vamos a ver en la siguiente especie, que ya es el Equus caballos, que es el que conocemos hoy en día, el caballo actual, que después de haberse ido hacia Eurasia y África, em, su especie, el Pliopus, desapareció de la región norteamericana y americana. Y lo que pasa es que esta especie queda solo concentrada en Eurasia y África. Por lo que sí podemos ver que como estos cuentos populares que dicen que los indios no conocían a muchos animales que trajeron los españoles y por eso los veían como dioses, los caballos estaban entre uno de estos. Al ver para ellos, quienes creían dioses montados en estas especies raras de animales y que para en ese entonces no eran animales, ellos creían que, por eso creyeron que eran dioses, porque estos animales no los conocían acá en Sudamérica. Pues en América, en el continente americano no se conocían. Entonces, así fue la manera como esta especie llegó hasta a nuestro continente, por diferentes factores que los podemos ver, como lo es la migración obligatoria que le hacemos los humanos. Mm, que podemos ver acá, es obviamente un animal de mucho más tamaño que su antecesor. Sus ojos ya se ubicaron bien en la parte lateral de su cráneo y era un herbívoro totalmente arqueado y de cuello largo. A continuación vamos a ver la taxonomía del caballo. Entonces, pues aquí no hay mucho que yo pueda como, sería como ponerme a leer el cuadro, pero entonces yo les voy a explicar algo aquí que es. Vemos reino, filo, clase, orden, familia, género, especie y subespecie. ¿Qué es lo que pasa acá? Comenzar por el reino es como comenzar a escribirlo por lo más general. Animales son todos los animales que conocemos nosotros a lo largo de la historia. Cada rama más abajo, si yo, digamos me voy a filo, va a encontrar un número más reducido de animales van a tener diferentes características a otros de animalia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según yo vaya bajando entre reino, filo, clase, orden y demás, voy a encontrar animales más específicos hasta llegar a la subespecie, que eran estas pequeñas divisiones que yo les decía, hasta llegar al caballo moderno. ¿Qué es lo que pasa? A continuación vamos a encontrar relaciones que ha tenido este animal con otras especies basándonos en que en estas divisiones que les decía, la clase por ejemplo, la clase de mamalia, que sería los mamíferos, encontrar animales como el murciélago, el panda, la cebra, que es como el familiar más cercano que le conocemos, el topo estrella, el alce, o también basándonos en el orden Persirodáctila. ¿Qué es lo que pasa con este orden Persirodáctila? Perisodáctila, perdón. Este conjunto de animales lo que tienen específico es lo que yo les nombraba anteriormente, que sus patas son alargadas y además de esto tienen pezuñas, que ellas a través de la evolución encontramos que ya solo tienen un dedo, como lo pueden ser las mismas cebras que les decía anteriormente, los hormigueros, el mismo caballo, el burro, la yegua, y como podemos acá ver, son muy cercanos a los rinocerontes, el rinoceronte blanco y estas cosas. Bueno, y este gráfico lo que les quería mostrar es que en algún punto, aquí faltan los humanos, bueno, acá me vamos a devolver un poco, acá podemos ver en la imagen que también pues nos muestran al hombre primitivo, pero nosotros también tenemos que ver con todas las especies de animales que conocemos, nosotros en algún punto tuvimos que tener un ancestro común, que es lo que les muestro acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos podemos a ver la estructura ósea, los comportamientos, muchos factores pequeños, en algún punto hasta los humanos tuvimos que ver, como podemos ver acá arriba con un delfín o con cualquier grupo animal, con un cerdo, estas cosas. En algún punto se cruza y también algún factor externo hace que nosotros, ya sea instinto de supervivencia o estas cosas, hace que tomemos características fisiológicas diferentes. Pero en algún punto pues, se supone que el ancestro común, como a día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál era, pero
se dice que el ancestro común es la bacteria pues de donde nació la vida, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí se generan diferentes variaciones y nosotros salimos de ellas, tanto nosotros como los animales, como las plantas, como todo lo que hay en la tierra. Y ya eso es todo por la presentación, muchas gracias.